Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Jesús y hoy les tengo una reseña manga y comparación. Como pueden ver, el título de esta ocasión es Miyuki-chan in the Wonderland, que es un tomo único escrito e ilustrado por Clamp, por lo que esta reseña es el seguimiento a Clamp volumen 2. Les voy a dejar por aquí arriba el volumen 1 para que lo vean, que de hecho fue la primera reseña de mi canal. Y para quien no sepa o si son nuevos en el canal, les comento que estos seguimientos de autores son para darle continuidad a sus obras editadas en español, siempre y cuando haya por lo menos 4 obras sin secuelas ni precuelas editadas. Además de que este video también es el quinto del ciclo, por lo que hoy toca la sección de mi canal El Rincón del BL. Rápidamente les voy a explicar qué es esto de los ciclos en mi canal, que simplemente son un orden que se me ocurrió para subir mis videos. Este consiste en que cada 4 videos de reseñas o también de primeras impresiones, el quinto siempre será para mi sección El Rincón del BL. También les voy a dejar aquí arriba la lista de reproducción y ahí podrán ver las categorías que consideré para que los títulos entren en mi sección. Los 4 videos de este ciclo fueron Origin, The Promised Neverland, Geo y At a Little Witch Hat. Y por única ocasión les mencionaré los videos del ciclo anterior, que fueron Rex, el pequeño dinosaurio, Orange, Another, Goon Battle Angel y el título BL, El jefe Suna One, por si les interesa darle un vistazo a alguno que les interese. Y ahora sí, volviendo al título de manga de esta reseña, Miyuki-chan in the Wonderland, traducido como Miyuki-chan en el País de las Maravillas, y cuyo nombre en japonés es Fushigi no Kuni no Miyuki-chan. Es un tomo único y que para esta ocasión les tengo para mostrar y comparar las ediciones de México, de la extinta editorial Vid y la de Ibre España. Entonces vamos a proceder a la revisión de las ediciones. Primero les voy a mostrar cómo es la de la editorial mexicana de Editorial Vid. Y para ponerlos en contexto, para quien no sepa o por si son de algún otro país, les comento que fue una editorial mexicana que operó entre 1997 y 2009, pero más o menos se sabe que a partir de 2006 comenzó su cese de actividades oficialmente, cuando dejaron de editar totalmente. Fue una editorial que originalmente editó cómic, manga, revistas, entre otros artículos más o menos del mismo medio. Entonces pues ahí tenemos. Inclusive yo creo que algunos coleccionistas que ya tienen mucho tiempo en esto, ya sea tanto en España como en Latinoamérica, a lo mejor la editorial sí les llega a sonar, porque se sabe que la editorial mexicana sí llegó a exportar material a estos países. Entonces pues ahí tenemos. Entonces pues con esto podemos decir que esta editorial ya tiene años de estar extinta, y que por cierto este título es el primero de esta editorial que reseño para el canal. Y bueno, pues entonces tenemos que en su tiempo la editorial nos presentó un tomo en formato B6. Aquí les tengo que comentar que la editorial mexicana en aquel tiempo no solía incluir sobrecubiertas en sus títulos. Solamente un título, que fue Clover, fue el que tuvo una sobrecubierta, y eso que tuvo acabado especial, pero fuera de ese título todos los títulos se imprimían simplemente en tapa blanda. Entonces aquí tenemos uno de ellos. Tenemos que las tapas de este tomo son acabado brillante. Aquí arriba tenemos el logo editorial, dice Grupo Editorial Vid, la imagen de la portada. Aquí por ejemplo tenemos el título que se quedó en japonés. La editorial rara vez, o de hecho creo que ninguna, nunca tradujo los títulos, simplemente les ponía a un lado su traducción. Algo así como Kamite cuando comenzó a publicar aquí en México, que deja los títulos en japonés y le pone su traducción, ¿no? Así más o menos también estaba aquí. Tenemos aquí que dice Clamp. Ahí lo tenemos. Tenemos el lomo. Tenemos que es bastante delgadito, es un tomo bastante delgadito, debo decir. Tenemos logo editorial, título, Miyuki-chan en el País de las Maravillas, y las autoras que son Clamp. En el reverso tenemos que es bastante sencillo. Tenemos aquí una vez más logo editorial, código de barras, su ISBN. Aquí tenemos la página web editorial, pues para hacer la época en que fue, pues sí contaban con página web. Ahí lo tenemos también. Una vez más el título, igual en japonés y en español. Y nos pusieron una pequeña sinopsis que dice: este mundo está lleno de todo tipo de misterios. Si abres la puerta, una extraña señal aparecerá frente a ti, donde mujeres hermosas esperan por ti con fantásticas ideas. Cuídate, porque puedes lastimarte seriamente. La aventura sin fin ha comenzado. Ahí lo tenemos.
Aquí, por ejemplo, yo cuando lo compré, yo lo compré de segunda mano. Aquí todavía conserva la etiqueta que le ponían en las tiendas de Editorial Vid. Ya no se alcanza a ver el precio, pero originalmente costaba 55 pesos mexicanos allá cuando fue editado. Entonces, pues ahí lo tenemos. Tenemos que estos son tomos de 122 páginas, pero tiene páginas a color, concretamente tiene 24. Vamos a proceder entonces a abrirlo. Tenemos que el cartoncillo de la tapa, pues sí es considerablemente grueso, no es tan delgado. Si consideramos que estos tomos no tenían sobrecubierta, creo que está bastante bien el material. Lo que sí se acostumbraba, la editorial Vid ponía su página de créditos a contraportada de la tapa. En este caso la tenemos inmediatamente cuando abrimos el tomo. Aquí, por ejemplo, tenemos que dice tomo 1, año 1, noviembre 20 de 2007. Yo en el registro encontré que este fue editado y puesto a la venta un 3 de julio de 2007. Aquí pone, por ejemplo, noviembre con la fecha un poco atrasada, pero en México el registro que encontré dice que se puso a la venta en julio de ese mismo año. Entonces, pues ahí está. Algo que sí quiero aclararles también aquí en la misma página de créditos es que la editorial Vid no solía acreditar la traducción. No aparece aquí el traductor. Aquí nada más tenemos estos datos y nada más. Por lo pronto aquí tenemos la primera página color. Aquí la tenemos. Están impresas en papel Couché. No está muy grueso, pero creo que está bien. También para la época en que fue editado, pues creo que también está muy bien de materiales. Miren, aquí tenemos una imagen a doble página. Ahí la tenemos. Miren, aquí está otra, también a doble página, totalmente a color. A pesar de ser una edición bastante austera para la época, que incluyeran esto, me parece muy bien. Miren, aquí tenemos otro par de imágenes. Están bastante bonitas, la verdad. Es una galería de ilustraciones. Miren, aquí están. Que se las hayan incluido me parece un super plus. Miren, aquí está otra. Y aquí tenemos un índice. Tenemos una vez más la imagen de la portada y nos ponen contenido. Tenemos que son 7 capítulos. Miyuki-chan pasando alrededor de diferentes mundos. El país de las maravillas, el país de los espejos, el país de la televisión, el país del trabajo, el país de Mahjong, el país de los videojuegos y el país de X. Y aquí dice que tiene un extra de tomo, más adelante lo vamos a ver. Y entonces aquí comienza, antes de esto tenemos nada más Clamp, las autoras, y comienza nuestro tomo. Tenemos el primer capítulo. Una vez más vemos que no traducen las letras japonesas, nada más ponen su transcripción al español. Ahí lo tenemos y empezamos con el capítulo. Les puedo decir que el papel creo que está delgado, pero es liso, no es blanco. Inclusive las tintas como que se absorbieron bien en el papel, pero tienen un efecto como de reflejo. No sé si lo notarán, que refleja la luz. Esto lo provocó la impresión de la tinta. Ahí lo tenemos, por ejemplo. Vean cómo refleja un poco la luz. Las tintas creo que están bien, quizá con algunos detalles ahí en los fondos negros, pero son pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, cada que termina un capítulo encontramos unas pequeñas imágenes que son separadores de capítulos. Aquí ya empieza otro capítulo. Miren, aquí tenemos. Realmente son capítulos muy cortitos. Vean, esto es lo que dura un capítulo. Es bastante corto. Aquí tenemos el siguiente capítulo. Abre bien este tomo, debo de agregar, porque es bien sabido que la editorial Vid tenía problemas de encolado en muchos de sus series, muchos de sus títulos que llegó a editar. En este caso no, les puedo decir que está bastante bien encolado, abre bastante bien. Creo que también el tamaño B6 le ayuda mucho. Abre perfectamente, no tiene ninguna dificultad. Entonces, ahí los tenemos. Creo que está bastante bien. Aquí está. Como les digo, las tintas creo que están bastante bien. Aquí podemos ver todo esto. Miren esta bonita ilustración. Creo que están muy bien para la época. Para que se den una idea. Por ejemplo, aquí podemos notar las onomatopeyas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo. Pues ahí está. Realmente
En la revisión física no hay gran cosa que decir. Creo que está bastante bien. Miren, aquí está. Del escalado de las imágenes puedo decirles que está muy bien. Se aprovechó al máximo el papel. Está el corte al ras. Me parece que está muy bien. Miren, cada que termina un capítulo está un listón y dice sin fin. Ya más adelante les diré por qué dice sin fin. Y ahí termina con esta pequeña ilustración el tomo. Luego aquí tiene una hoja donde estaban los estados de aquí de México que tenían las tiendas con sus respectivos números telefónicos, algunos títulos de la editorial que llegó a editar. Miren, por ejemplo, vean, para que se den una idea de los títulos que llegó a editar. Quizá más adelante a lo mejor hablaremos de la historia de Vid, pero ya será más adelante. Aquí, por ejemplo, otra publicidad. Y aquí empezamos con lo que les mencionaba en el índice, que tenemos extras de tomo, que son más páginas a color. Les comentaba que es un tomo que tiene 24 páginas a color. Al principio tiene las primeras. Aquí al final tenemos otra sección que dice Miyuki-chan en el País de las Maravillas, la versión OVA. Dice Official Art of the Miyuki-chan in the Wonderland, creado por Mokona Papa de Clamp. Y tenemos lo que vendría siendo una galería de ilustraciones, también a color, igual en el mismo papel couché satinado, que tiene más o menos los bocetos, algunas explicaciones de lo que fue la OVA. Ya también más adelante les hablaré un poco de eso. Miren, tenemos aquí estas bonitas páginas a color. Yo creo que este tomo fue de las mejores ediciones que tuvo Editorial Vid, porque tiene muchas páginas a color. El encolado creo que está muy bien. Y como les comento, pues no era muy característico de la editorial en aquel tiempo. Ahí las tenemos, vean. Me parece que están muy bien. Se ve bastante antiguo el material, eso sí. Vean, por ejemplo, las ilustraciones. Sí se ven bastante antiguas. También se puede deber a los materiales que recibió la editorial, pero en la comparación de ediciones ya lo veremos. Miren aquí, por ejemplo. Y como podemos seguir notando, no traducían el texto en japonés, nada más ponían aquí en pequeñito sus transcripciones al español. Y a contratapa del reverso tenemos una advertencia de que lo estamos leyendo al revés, una instrucción. Ahí la tenemos también. Y con eso termina nuestro tomo. Ahí lo tenemos entonces. Esta sería la revisión de la edición antigua mexicana de Editorial Vid. Ahora vamos a ver cómo es la edición española del título. Y dicho sea de paso, les comento también que existe otra versión de la editorial Ivrea, pero en este caso para su filial de Argentina, de la cual honestamente no tengo mucha información, solo que aparentemente es igual a la española, pero con el logo y con su traducción adaptados para el país. El único detalle es que no estoy seguro si esa edición tiene sobrecubierta, porque antiguamente así pasaba con las ediciones de Ivrea. Por ejemplo, en la filial de España a veces sí incluía sobrecubierta algún título, y ese mismo título a veces en Argentina no lo tenía. Por ejemplo, el título de Another, que en principio en Argentina no tuvo sobrecubierta, a diferencia de España, aunque recientemente la editorial está reeditando la obra y ya le puso sobrecubierta a esa edición, pero así era más o menos en aquellos tiempos. Coméntenme aquí abajo en comentarios si alguno de ustedes sabe o si tiene la edición de Argentina, si me pudiera decir si esa edición tiene sobrecubierta y si algo tiene de diferente con respecto a la española que les voy a mostrar. Pero bueno, ahí está esa otra edición del título en idioma español que les quería comentar. Ahora sí, volviendo a esta edición, tenemos que Ivrea España nos presentó un tomo en formato B6. En este caso sí nos la presenta con sobrecubierta. En este caso es acabado mate. Tenemos aquí, por ejemplo, la imagen de portada. Tenemos el título de la obra, en este caso en inglés. Y aquí también ponen su transcripción en idioma español, Miyuki-chan en el País de las Maravillas. Las autoras que son de Clamp y su logo editorial de España, como les comento, que se diferencia del argentino porque la letra E es en color azul para España y roja para Argentina. Aunque por ahí también hubo ediciones antiguas que no respetaban eso, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Tenemos
El lomo, igual Miyuki-chan in the Wonderland, Clamp y brea, bastante sencillito la verdad. También está bastante delgadito. También tenemos que su reverso es bastante sencillo. Tenemos aquí el precio para España que dice que cuesta 7,50 €. Ahí lo tenemos. Su ISBN con su código de barras. Una vez más el título de la obra, Miyuki-chan in the Wonderland, y su transcripción. Y nos pone también una sinopsis en este fondo blanco. Dice: este mundo está lleno de toda clase de misterios. Si abres la puerta, una extraña visión aparecerá delante de ti, en donde desquiciadas bellezas te esperan con fantásticas ideas. Pero ten cuidado, porque podrías salir gravemente herido. La aventura sin fin comienza ahora. Y ahí lo tenemos, ¿no? Como les comentaba, en este caso, esta edición sí tiene sobrecubierta. Vamos a proceder a quitársela. Aquí la tenemos desplegada. Realmente está bastante sencilla, no tiene más de lo que ya les mostré. En las solapas, aquí sí tenemos esto. Por ejemplo, tenemos esta pequeña imagen. Dice Clamp y las 4 miembros activas de Clamp. Entonces ahí lo tenemos de este lado. Y de este lado tenemos que esta estructura que ponen en esta solapa, ya me la había yo encontrado en algunos otros títulos antiguos de Ivrea, por ejemplo en Paradise Kiss, donde la editorial nos pone la portada original japonesa. Miren, aquí dice portada del tomo original japonés, tal cual, y nos pone esto: para mantenerte informado sobre nuestros lanzamientos, visita la web, ¿no? Y pone la web de editorial. Y a mí me parece muy gracioso esto, o sea, vean, por eso les digo que son ediciones bastante antiguas, esta también, porque vean, por ejemplo, la computadora que aparece aquí y véanla. Me parece bastante curioso, ¿no? El tipo de computadora de la época, ¿no? Entonces, pues ahí está, nada más eso era lo que les quería comentar. Ahora sí vamos a revisar las tapas. Tenemos que en este caso tenemos que es cartoncillo liso en este color negro. Refleja la luz porque es acabado brillante, en este caso el cartoncillo. Aquí arriba tenemos que está bastante sencillo, la verdad, bastante minimalista. Dice Editorial Ivrea, título de la obra en este círculo. Y las autoras, que es Clamp. Realmente no tiene otra cosa de rotulación, no tiene nada. En el lomo exactamente los mismos datos que en la sobrecubierta. Y en el reverso absolutamente nada. Ahí lo tenemos también. Entonces, por ese caso, yo creo que en cuanto a la edición mexicana, pues no perdemos gran cosa, pero ya lo mencionaremos más adelante, ¿no? Vamos a proceder a abrirlo. Igualmente es un tomo de 120 páginas. También este tiene páginas a color, como podrán ver. Miren, aquí tenemos la primera. Dice, tenemos Miyuki-chan in the Wonderland, presentado por Clamp. Y comienza nuestras páginas a color, nuestra galería de ilustraciones. Miren, ahí las tenemos. También las hojas a color están impresas en un papel couché satinado. Como pueden ver, refleja la luz. Está bastante bien. No es muy grueso, pero creo que está bien el material. Me parece que está bien. Miren, ahí está la calidad de la impresión. Me parece muy bonita. Miren, aquí por ejemplo está a doble página. También está muy muy bonita. Se ve bastante antiguo el dibujo de Clamp. Es el dibujo que originalmente tenía Clamp hace muchos años. Ya lo había comentado yo en mi volumen 1 del seguimiento de Clamp, que este tipo de dibujo yo lo considero, por ejemplo, pre-Subasa o pre-Clover, ¿no? Que era otro tipo. Usaban mucho la técnica del curveado en su dibujo antiguo. Y ahí la tenemos. En este caso tenemos que a contraparte de esta, que es la última página a color, tenemos la hoja de créditos. Pone Miyuki-chan in the Wonderland, Clamp, y tenemos aquí los créditos. Aquí por ejemplo tenemos que dice que esta edición fue hecha en noviembre de 2002. Aquí por ejemplo incluso me resulta algo curioso que la hoja de créditos esté en esta parte, porque en algunos títulos nuevos de la editorial Ivrea normalmente la ponen al final del tomo, pero también hay excepciones, porque por ejemplo yo tengo por ahí un tomo de Junyo Romántica de la editorial y también las tiene al principio, pero conforme van avanzando los tomos ya la ponen al final. Entonces no sé qué criterio toman para poner la hoja de créditos, ¿no? Nada más ahí lo dejo como curiosidad.
Y comienza el tomo. Tenemos también que, por ejemplo, aquí también se me hace extraño que no tradujeran el texto en japonés, lo dejaron así, pero ellos aquí, por ejemplo, le pusieron la traducción en la parte de abajo. Y ahí tenemos, ¿no? Empieza el tomo. Aquí, por ejemplo, vean. La calidad del papel me parece que es muy, muy buena. Es un papel blanco de buen gramaje. Está bastante grueso. Me parece que está muy, muy bien. Me parece que también las tintas están muy bien impresas, están bien absorbidas por el papel. Me parece un papel de muy buena calidad. El encolado del tomo está bastante bien, también no tiene ninguna dificultad. Ahí lo tenemos, por ejemplo. Vean. Ahí está también. Miren, por ejemplo, también aquí me tradujeron. Y una vez más la traducción aquí abajo. Ahí lo tenemos. Vemos, por ejemplo, que en el escalado también ellos tienen su recorte al ras, en su escalado también. Entonces creo que también está muy bien. Lo que sí noté en este tomo, a lo mejor es un caso aislado, pero no estoy seguro, es que en algunas páginas, por ejemplo, sí se nota aquí arriba, ven que como que el recorte se les fue un poquito. Ahí lo tenemos. En algunas no se nota, pero hay otras que se notan más. Por ejemplo, aquí no tiene tanto, pero en algunas más adelante sí, miren. Sí alcanzan a notarlo. Aquí otra vez, por ejemplo. Pero me parece que está bien. Sí se transparenta el papel. Miren, aquí no sé si alcanzan a notar. Sí se transparenta lo de atrás. No se salva de las transparencias, pero creo que está bien. Las tintas están bien asentadas. Entonces, pues por esa parte está bien. Miren nada más. El dibujo me parece muy, muy bonito, como les comentaba en la galería de ilustraciones. Creo que es muy, muy clásico de Clamp, el antiguo que tenían. Miren aquí, por ejemplo, parece una guerrera mágica, ¿no? Vean. Ahí está. Parece que está muy, muy bonito el uso de las curvas. Les comentaba de sus líneas y de sus trazos. Pocas veces nos vamos a encontrar con viñetas muy vacías. O sea, sí hay algunos fondos blancos, pero está bastante, bastante bien relleno. Tramas, fondos. Creo que está muy, muy bien. Muy repleto. Me gusta mucho el dibujo. ¿Yo qué puedo decir? Sí, me gusta mucho Clamp. De mis autoras favoritas de toda la vida. Fue con lo que quizá muchos comenzamos. Aquí, por ejemplo, también tiene su listón. Y aquí en este caso dice Never End, cada que termina un capítulo. Y ahí termina la historia. Y aquí les tengo que comentar que tenemos una sección que se llama Ibra Connection. Esta sección es una sección que el director editorial, que en este caso es Leandro Oberto, incluía en algunos títulos. Por ejemplo, les mencionaba yo Paradise Kiss. También en ese título encontrábamos a veces estas secciones que eran como artículos donde el director editorial nos comentaba a los lectores más o menos cómo iban andando las cosas, ¿no? A mí me parecen muy, muy interesantes porque, por ejemplo, él en esta comenta los títulos que van a publicar próximamente, aunque no se centra nada más en eso porque les está diciendo cómo les va como editorial. De hecho, voy a tratar de enfocárselas para que, si ustedes gustan leerla, le den pausa al video y la puedan leer. Se las voy a tratar de enfocar mejor para que la puedan ver. Miren, ahí está. Me parece muy interesante y sí me gustaría que la leyeran para que me comentaran qué les parece, porque realmente aquí comenta cómo se veían ellos cuando entraron recién a España, ¿no? O sea, imagínense en qué año se editó este título, ¿no? Porque aquí están hablando de que llevan unos cuantos meses editando manga en España, que acababan de entrar, porque para quien no sepa, la filial de Argentina es la sede original de la editorial. Ya después se fueron a otros 2 países, España incluido. Entonces aquí narra un poco de cómo ellos entraron al mercado español y me parece sumamente interesante, ¿no? Habla de las opiniones de los lectores. Él habla inclusive en aquel tiempo de que ellos hacían encuestas, ¿no?, con los lectores para ver dónde compraban sus tomos, si en tienda en línea, en tiendas o por correo. También hacían encuestas para ver qué títulos les gustaría ver publicados.
Aquí, por ejemplo, me pareció muy interesante que por aquí comenta que mucha gente consideraba Ivrea en aquel tiempo una de las mejores editoriales del momento, ¿no? Yo a lo mejor ahí voy a diferir un poquito porque para la época en que está ambientado esto, estaba la editorial Glenat en su pleno apogeo con los títulos más potentes y pues era lo que había en aquel tiempo, ¿no? Entonces ya se las enfoqué para que la puedan leer completamente porque me parece muy muy interesante. Entonces pues ahí lo tenemos. Por ejemplo, también llega a comentar por ahí que este título en específico fue para el Salón del Manga. Más adelante lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, aquí tenemos otra sección. En este caso dice aclaraciones de traducción. Estas 2 páginas que tenemos aquí son 2 páginas que la editorial también dedicaba a notas de traducción. Por ejemplo, en algunas partes donde hay alguna referencia, déjenme encontrar alguna por aquí. Ellos, en vez de colocar la traducción bajo al pie de página, por ejemplo, como se suele hacer, vean por aquí, por ejemplo, ponen el nombre de una técnica y le ponen 1. Y si bien sí nos agregan aquí una breve explicación, aquí hacia adentro, nos dice que se consulte la sección de aclaraciones para las notas de traducción, que son estas. Dado que es mucho texto, pues es entendible que no lo pusieran a pie de página, pero a mí personalmente yo preferiría que en este caso, si se podría, la traducción se pusiera en la misma página, porque a veces los editores consideran que nosotros los lectores llevamos una lectura continua y que de repente nos interrumpe alguna nota de traducción. A mí me parece mejor así porque nos enteramos en ese momento lo que quiere decir y continuamos con la lectura. Y en este caso, si queremos ver la referencia, tendríamos que recurrir a esta sección y regresar a la lectura, y creo que así sería más pausado y menos fluido, ¿no? Pero es mi opinión personal. Entonces aquí tenemos, igual y se las enfoco también por si quieren leerlas. Ahí las tenemos, por ejemplo esta de este lado y estas ahí, si gustan darle pausa. Aquí por ejemplo dice que es de Agustín Gómez Sanz, que es el que tradujo el título. Aquí la tenemos, por ejemplo, dice traducción Agustín Gómez Sanz, que es quien escribe el artículo. Aquí pone una vez más comentarios a su página y su correo. Y ahí tenemos, luego más publicidad editorial. Aquí es donde les comento que vean, por ejemplo, aquí dice Miyuki-chan in the Wonderland, dice tomo unitario, novedad del Salón del Manga. Entonces, este título salió como novedad para el Salón del Manga de 2007. Entonces, imagínense nada más lo viejito que es. Y aquí tenemos 6 títulos diferentes de publicidad editorial que editaron en su tiempo también, miren. Y igualmente tenemos más páginas a color, igual la sección del arte oficial de los OVAs de Miyuki-chan in the Wonderland, miren nada más. También en papel couché, en eso no cambia. Y aquí tenemos las páginas, aquí tenemos las explicaciones, los comentarios. Aquí está también, muy bonitas las imágenes a color, la galería de ilustraciones. Miren. Ahí las tenemos también. Miren, ahí están. Como les digo, el material de los dibujos se ve bastante antiguo. Por muy buena calidad de impresión que tuviera esto, yo creo que ya no se podía mejorar más por la calidad de materiales que recibieron de la editorial. Vean el diseño de personajes que se usaron para los OVAs. Miren, y sus respectivas explicaciones. Aquí tenemos que, por ejemplo, ellos sí se dieron a la tarea de traducir. No dejaron nada con el texto japonés, todo se tradujo. Por ejemplo, también les quiero comentar, pero ya lo profundizaré más en la comparación, que las onomatopeyas en el título sí están traducidas. Se dieron también la tarea de que en rotulación tradujeron todas y cada una de las onomatopeyas. Todas, absolutamente todas están traducidas. Entonces me parece un gran trabajo de rotulación. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos entonces. Y ya con eso termina el tomo finalmente. Y ya no tenemos nada más por este lado. Y con eso terminamos la revisión de ediciones. Solo me queda decir que si esta obra vuelve a ser editada, porque es muy posible que aquí en México quizás sea reeditada por Editorial Kamite, quizá también en el futuro le haría entonces un video breve para comparar estas ediciones con esa. Así que pues queda abierta esa posibilidad.
Ahora sí vamos a comparar ambas ediciones. Primero voy a mostrarles las diferencias físicas entre ambas ediciones. Primero que nada tenemos que, como les comentaba en sus revisiones, ambas son formato B6. Tenemos que miden lo mismo de alto y casi miden lo mismo de largo. Yo creo que es muy poquitito, si acaso unos 3 milímetros, que es más larga la edición española, pero de alto está igual. Ahí lo tenemos, vean. Ahí está. Por ejemplo, en el grosor está ligeramente más gruesa en la edición española por lo del papel, pero ambos son bastante delgaditos. Por ejemplo, tenemos que en este caso ambas ediciones tienen los datos descendentes. Miren, aquí está, por ejemplo. Y los reversos son bastante similares, honestamente. El fondo blanco, el código de barras en ambas. Y las dos sinopsis también muy similares entre sí. Las diferencias notables, pues tenemos, por ejemplo, que el acabado de la española es mate y el de la mexicana es acabado brillante, como pueden ver. Instantáneamente también nos damos cuenta de que la calidad de imagen y de impresión es totalmente diferente. Por ejemplo, si apreciamos, están más fuertes los colores en la de la edición mexicana. Aquí tenemos, por ejemplo, que en comparación a la edición española, lo que sí quiero que noten a cámara es que, por ejemplo, la nitidez de las imágenes es diferente. Creo que están en mejor resolución las de la española, si ustedes lo pueden apreciar, más delineado. Creo que toda la imagen está así. Creo que están de mejor calidad las imágenes, en este caso de la española, que de la mexicana. Como que no fueron muy bien manipulados los materiales por la editorial mexicana en su tiempo, y como que tienen ese efecto, ¿no? Obviamente los tonos también son bastante diferentes. Ahí los tenemos entonces. Pues de tapas no podemos comparar porque, como ya vimos en la revisión, solamente el de Ivrea tiene sobrecubierta, pero sí vamos a comparar entonces lo que son sus páginas a color. Vamos a quitarle esto para que sea más cómodo. Pero antes vamos a aprovechar, ya que estamos con la sobrecubierta de la española, que les comentaba en su revisión que está la portada de la edición japonesa. Vean, por ejemplo, cómo venía la edición japonesa y cómo es la de la editorial Vid. Lo que les comentaba de que no solían traducir, pues ahí tenemos qué mejor muestra que la misma portada de la edición japonesa, ¿no? Entonces nada más era ese detalle que les quería mostrar, aprovechando que ya la tenemos aquí. Y lo mismo sucede con las páginas a color de la edición. Vemos que son diferentes en cuestión de calidad. De material, el material es similar. Ambas son couché en acabado brillante. Ambas reflejan la luz, pero vean, por ejemplo, la calidad de impresión. Vemos que se ven más nítidas en la edición española, que está a mi derecha. Vean, por ejemplo, la tipografía del interior es prácticamente igual. Vean. Pero sí varían en los tonos. Una vez más vemos como que están más fuertes, pero como que la manipulación de los materiales de la edición mexicana no fueron los más óptimos y como que tiene ese efecto, ¿no? Yo veo más nítidas, a pesar de que están más claritos los tonos, veo más nítidas las imágenes, mejor definidas, ¿no? Con mejor definición y mejor resolución. Y así se ve. Aquí, por lo que veo, si ustedes alcanzan a notar, como que la impresora se estaba quedando sin tinta en aquel tiempo. Vean esta línea aquí marcada de dos tonos diferentes. Hay un errorcillo de impresión. Y ya que estoy aquí en la hoja de créditos, les quiero comentar algo que me pareció muy gracioso, entre comillas, porque es un detalle bastante extraño, pero ya investigando para esta reseña me di cuenta del detalle. Y es que les tengo que decir que las portadas, o más bien la portada que ustedes ven en pantalla, vendría siendo la portada de una reedición en Japón. Originalmente, para habla hispana, pues estas son 2 de las 3 ediciones que existen, pero curiosamente estas portadas no era la original que salió en Japón. Si bien aquí nosotros podemos ver que sale esta portada que dice que es la portada del tomo original japonés, realmente es, entre comillas, cierto. Pero el detalle está en que hubo una edición antes que esta en Japón que tenía otra portada. Entonces, como curiosidad, tenemos que en este caso esta portada que ustedes ven sería la de la reedición, no la original japonesa de la primera versión que salió. Pero más adelante les voy a mostrar un artículo donde menciono esto para que les quede más claro. Lo que sí les quiero comentar es que, por ejemplo, les mencionaba lo de la portada porque en la hoja de créditos de Editorial Ivrea ellos ponen
que esta edición está basada en el título de Miyuki-chan, editado en 1995. Y la edición de Editorial Vid dice que está basado en la edición también de Miyuki-chan, pero editada en 2001. O sea que una dice que está basado en la edición de 2001 y una dice que está basado en la de 1995. En este caso les tengo que comentar que la que realmente tiene el dato correcto es la edición mexicana, porque esta portada es la de la reedición de 2001 en Japón y no la que marca aquí la hoja de créditos de Editorial Libre, que dice que es de 2001. No es así. Más adelante les voy a explicar por qué y dónde está mi fuente, ¿no? Entonces les comentaba de las páginas a color, que en este caso son más nítidas. En el caso de la edición española, a mi parecer están mejor. Vean, por ejemplo, los tonos de la edición mexicana. Sí son bastante diferentes a la edición española. Miren, están más tenues en la edición española, como les mencionaba. Entonces, pues ahí está ese detalle. Aquí, por ejemplo, tenemos esta a doble página. Sí vemos su tono de piel. Sobre todo es ahí donde se dan cuenta de la variación. Pero vamos, es cuestión de tonalidades, miren. Como este fue impreso en España, por ahí tengo un dato de que las tintas que se usan en España no corresponden a las que se usan de este lado del mundo, acá en América. Entonces también podría deberse a eso, de que los tonos por lo regular nunca dan igual. Rara vez es cuando se acercan demasiado, pero es bastante extraño el caso. Entonces pues ahí están, ¿no? Otro caso notable que les puedo decir es que, por ejemplo, la edición mexicana tiene índice. En la última página a color que tiene al inicio, tenemos que tiene el índice con la imagen de portada una vez más. Pero en el caso de la de Ivrea, no tiene índice. Ellos no se lo incluyeron. A la misma contrapágina de la última página a color del principio, tiene la hoja de créditos y no el índice como la edición mexicana. Y se me hace extraño porque la edición japonesa sí tiene índice, entonces pues ahí está un poco extraño porque no lo incluirían en la página en esta. Y pues ahí lo tenemos, ¿no? Esas son las diferencias notables. Ya más adentrados en interiores, les comentaba en la revisión de Ivrea que, por ejemplo, tenemos las onomatopeyas traducidas. Vean aquí, por ejemplo, tenemos que ponen fum y el kia, el famoso kia, cuando alguien grita, como pueden ver. Ahí los tenemos. Acá otra vez, sbam. Todo este trabajo de rotulación, cosa que no tiene la edición mexicana en este caso. Vean, por ejemplo, todas las onomatopeyas están en japonés, nada más como que en algunas partes les alcanzan a poner sus sonidos fonéticos. Por ejemplo, le ponen chaca chaca aquí arriba, aquí otra vez, yam yam. Vean aquí, por ejemplo, en este caso pusieron algunas notas de traducción en la edición mexicana también. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, estrella fugaz, porque estos kanjis que están aquí atrás en la patineta, que no los tradujo ninguna de las dos ediciones, como podrán ver. Miren, aquí están estos. Y por ejemplo en la edición española, aquí tampoco los tradujeron en esta parte. Aquí también le pusieron su nota de página que dice kanjis del monopatín estrella fugaz. Entonces ambas lo conservaron, pero como les comento, las onomatopeyas en todo el tomo están traducidas. Y en el mexicano nada más ponen el sonido, ¿no? Por ejemplo, el kia, pero lo pone aquí en chiquito y toda la onomatopeya se queda tal cual, ¿no? Pues ahí está en esas similitudes. Por ejemplo, que les comento, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, otra vez, aquí también. Vean aquí. Y por ejemplo, está en la española. Vean. Aquí estoy un poco
en duda porque podría ser que para el tiempo en el que fue editada la de México, pues podría ser que Japón a lo mejor no le brindara materiales limpios, aunque vamos, estamos hablando de que la edición de Ivrea es más antigua que la de Editorial Vid, ya que tenemos que la de Ivrea fue de 2002 y la de México fue de 2007, entonces a pesar de eso, yo me podría atrever a lo mejor a decir que por lo que he notado en otros títulos de la editorial Vid que tengo es que aparentemente les mandaban el archivo en japonés tal cual y en México lo que hacían era escanearlo y trabajar sobre él, borrar los globos lo mejor que se pudiera y luego sobreescribir en él. Supongo que a lo mejor en aquella época para México ese era el método que usaban porque realmente se ve en algunas de sus ediciones, se nota eso que les estoy comentando, que aparentemente los materiales que recibían no eran los mejores para trabajar. Incluso esto podría pasar también con lo de las páginas a color y dado eso, por ende tienen esa calidad, como que esa resolución medio mal manipulada a diferencia de Ivrea. Pero vamos, no estoy seguro de esto, nada más es como un comentario que les quiero hacer porque sí se llegaba a dar ese caso, ¿no? En que inclusive en España, muy antiguamente, yo llegué a escuchar algunas entrevistas de editores que decían que Japón no tenía materiales limpios y óptimos que les enviaran y ellos trabajaban con un tomo escaneado, ¿no? Y lo manipulaban lo mejor que podían. Yo quiero pensar que algo así hacían en México porque a veces sí se ve cómo borraban los textos de los globos y sobreescribían en ellos. Y se ahorraban mucho el trabajo de las onomatopeyas, cosa que Ivrea se dio la tarea de en rotulación poder reeditarlo, entonces pues ahí está eso, ¿no? En ese aspecto. Otro aspecto también que está muy muy marcado para compararles en estas ediciones son las páginas a color finales, que aquí sí les tengo que mencionar unas cuantas cosas que encontré. Primeramente en cuanto a traducción, ¿no? Porque les comento que la editorial Vid no solía borrar los caracteres en japonés, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que dicen, en este pequeño corazón, alcanzan a decir, bébeme, pero dejan las palabras en japonés y yo las traduje y significan watashi o nonde, que significa llévame, cosa que en el español lo quitaron, porque ellos sí, en rotulación, sí borraron eso y simplemente dejaron la traducción al igual que aquí en México dice bébeme. Pero hay un detalle aquí con las transcripciones que también noté aquí en las páginas a color finales y se los voy a mostrar. Por ejemplo, tenemos que en algunas partes, por ejemplo, ustedes notarán aquí estos pequeños recuadros con esas letras, realmente tienen muy mala calidad. Estas letras japonesas no se alcanzan a distinguir en estas páginas. Aquí, por ejemplo, tenemos más de ellas. Aquí tenemos escritos, ¿no? Que están en muy muy pequeñito y están ilegibles. Por ejemplo, aquí tenemos más. Miren, por ejemplo, aquí. No, ustedes no lo alcanzan a lo mejor a ver en cámara, pero tiene texto escrito. Aquí también, vean, por ejemplo, en los objetos. Aquí. Aquí también. Cosa que en el español no se tradujo. En este caso, a pesar de que todo el tomo tiene un gran trabajo de rotulación, esos pequeños detalles no se tradujeron. Por ejemplo, y vemos que curiosamente en la edición mexicana sí que los pusieron. Por ejemplo, aquí arriba, vean. A pesar de esto, yo no sé de dónde habrán sacado la traducción. Sí las pusieron. Miren, aquí están. Sí alcanzaron a poner las traducciones aquí en pequeñito de todas estas letras que no se alcanzan a ver, pero para nosotros los lectores mexicanos en su día, pues sí se lo alcanzaron a poner. Vean aquí, por ejemplo, aquí arriba. Y aquí también tiene todas sus notas, ¿no? Vean aquí, por ejemplo. Vean. Entonces me pareció un detalle curioso que pues se los quería comentar. Y ya que estamos aquí en lo de las páginas a color del final, tengo otro detalle que también les quiero comentar, y es que realmente si no tuviera el tomo español, la verdad es que ni siquiera me hubiera dado cuenta. Y pasa un asunto muy curioso, realmente tampoco sé si solamente sea cosa de mi tomo o todos los tomos editados en su tiempo salieron así. Y es que tiene un error en las páginas a color, la edición mexicana, de orden. Por ejemplo, aquí empieza con esta página, hasta aquí vamos bien.
Y luego aquí arriba nos marca, dice volumen 1 y comienza con esta imagen de la conejita en el monopatín. Y enseguida nos encontramos a la izquierda con esta página, ¿no? Aquí les voy a mostrar de una vez la de la edición española para que vean. Igual empieza con esta hoja. Otra vez la conejita en el monopatín y sorpresa, nos encontramos con esta página y no con esta de acá que les mencionaba. Vean. De no ser porque tengo esta edición española para comparar, yo no me hubiera dado cuenta. La verdad es que me faltó ahí observar más. Miren. En este caso tenemos que esta página no va aquí porque nos encontramos que la página que está de este lado era la que iba aquí. Y realmente, como les comento, me faltó quizá haberlo leído con más detenimiento porque, en efecto, aquí abajo dice volumen 1 todavía. Vamos a suponer que a lo mejor hasta aquí iba todo bien, ¿no? Aquí nos encontramos con esta. Y aquí enseguida dice volumen 2 con esta página. Aquí es donde yo me debía haber dado cuenta que estaban mal porque más adelante vuelve a repetir volumen 1. Y pues obviamente no era así, ¿verdad? Vean, por ejemplo. Tenemos la imagen de la reina roja y a la izquierda debería de haber más personajes y tenemos estas, ¿no? Que no corresponden. Entonces, pues ahí está. Sí tiene todas las hojas, o sea, a pesar de que están desordenadas, sí las incluye todas. Nada más tiene ese error de orden. E inclusive ni siquiera afecta tanto la lectura, porque yo los leí la primera vez y realmente nada más son descripciones de los bocetos, ¿no? Igual y no afectó tanto el orden. Lo que sí es que, por ejemplo, en las ovas, pues sí tenían un orden. Primero va Alicia en el País de las Maravillas y luego A través del espejo. Y en ese mismo orden está la galería de ilustraciones de las páginas finales. Entonces ahí me faltó ser un poco más observador. Pero pues bueno, ¿no? Ahí estaba resuelto el misterio. En cuanto a la traducción, nada más les puedo decir de la edición española que está muy poco cargada de castellano. Casi no tiene palabras así que me encontrara que obstruyeran mi lectura. Como siempre lo digo en mis videos cuando muestro algún video de editorial española, siempre les menciono que estos tomos originalmente pues no están dirigidos a países de Latinoamérica, obviamente que su público es el español y por ende la traducción está así. No tenemos derecho a quejarnos en ese aspecto, pero sí les puedo decir una vez más que me pareció que la traducción es muy buena, me parece que está muy bien, muy fluida. Lo que sí llegué a notar, por ejemplo, es que al igual que en otros títulos españoles, algunas veces recurren mucho al pretérito en vez de decir las frases directas como lo haríamos en el español pues de este lado del mundo, que decimos, por ejemplo, está lloviendo y me mojé, ¿no? Por decirles un ejemplo. En España usan el pretérito que es está lloviendo y me he mojado, ¿no? Entonces ese tipo de palabritas a veces me las llegué a encontrar, pero totalmente bien, o sea, no hay ningún problema con la traducción española. Ese es en ese aspecto. En cuanto a la edición mexicana, sí encontré algunas cosas que quisiera remarcar. Por ejemplo, vamos a comenzar con algunas notas. Por ejemplo, tiene algunos modismos, a mi parecer, un poco tropicalizados, por no decir amexicanados. Porque, por ejemplo, vean en este globo dice, vamos a pelearnos. Como que no es muy propio de una traducción en castellano. Por ejemplo, en el español diría a pelear. O sea, va más directa a la española en ese aspecto. Cosas así que me llegué a encontrar. Aquí, por ejemplo, tenemos, dice, oh no, ya se acabó el programa, ¿no? Y lo que les comentaba de la edición española, que usan mucho el pretérito. Se ha acabado, ¿no? Entonces, pues nada más esos pequeños detalles que llegué a encontrar de traducción. Realmente ambas van por el mismo sentido, no hay gran variación, pero como les digo, sí hay algunas palabras que, por ejemplo, en esta me pareció muy graciosa y divertida porque, por ejemplo, la mexicana dice, ¿qué me estás haciendo? Y le contesta, ¿no te gusta sentir rico? Como que sentir rico no es muy propio, como que está un poquito mexicanado, como lo diríamos nosotros. Y la española dice otras palabras que también me pone el mismo sentido, pero
pero vamos, no tienen esa connotación como decirle, ¿no quieres sentir rico? Por ejemplo, aquí la tenemos. Vean. Dice, ¿qué estás haciendo? ¿Es que acaso no te gustan las cosas placenteras? Como toda una palabra como que cambia el sentido, ¿no? Yo creo que se ve más cómica la edición mexicana. Dice, ¿no te gusta sentir rico? Y en la española pues dice, ¿no te gustan las cosas placenteras? O sea, van por el mismo lado, pero yo creo que me parece más divertida la traducción mexicana, ¿no? Desde mi punto de vista, ya que estoy aquí por ejemplo vean los globos que está diciendo que es el rey, la reina, el caballo y el peón. Ahí los tenemos por ejemplo. Y vean lo que dice la edición mexicana. Aquí la marqué porque tiene un error ahí de traducción. Miren. Reina, alfil. Aquí usa alfil cuando debería decir rey. Caballo y peón. Igual que acá. Aquí pone el rey, la reina. En la mexicana le pusieron erróneamente alfil. Entonces hay un errorcito también que se les fue. Desconozco por qué, no sé si no habrán sabido traducirlo en su momento. También tenemos, por ejemplo, otro error aquí de traducción. Ponen, yo soy Humpty Dumpty. Aquí debió decir Humpty Dumpty, ¿no? En su transcripción al español, ahí está mal traducido este nombre. Y también aquí arriba la marqué porque dice otro ejemplo de esas palabras como que adaptadas de este lado del mundo. Por ejemplo, me voy a caer al cielo. O sea, está hablando de que se está cayendo, pero de cabeza, ¿no? Me voy a caer al cielo, dice. Son ligeras variaciones. Realmente no tienen tampoco mucha significancia, pero dice, me caigo para arriba, ¿no? Entonces, van por el mismo sentido, hay ligeras variaciones. Miren, aquí está la traducción correcta. Soy Humpty Dumpty, ¿no? Aquí está bien escrita. También en la edición mexicana encontramos más cositas. Por ejemplo, en esta página vemos que al dragón ella le tiene que poner nombre y le dice, este es Mit-chan. Aquí le agregaron una T por accidente. Está ahí mal traducido. Que era como una contracción de Miyuki. Nada más tenía que decir Mi-chan. Si observan, dice, este es Mi-chan. Como que la contracción de Miyuki, nada más como de cariño, Mi-chan. Entonces ahí se le fue también la letra T a la edición mexicana. Entre otras cositas que llegamos a encontrar. Aquí, por ejemplo, en la edición mexicana vemos que traducen algunas cosas. Por ejemplo, dice, toma, brillo de strike. Aquí como que se quedó a medio traducir, ¿no? Porque dice brillo de y ponen strike, se queda en inglés, ¿no? Cuando pudo haber sido golpe, ¿no? Entonces, pues, también ahí como detalle. Y más adelante encontré, me parece, nada más otro error de dedo. Y creo que es todo. Aquí está, aquí la tenemos. Dice, conviértete en dragón del cielo. Aquí se les fue la letra R, debió decir dragón. Además también encontré otro error aquí de traducción. Ya finalmente, aquí se los tengo marcados, miren. Tenemos que aquí dice, usa ropa interior de co. Y ahí ya no continúan la frase, se queda nada más así, a pesar de que se ve que sí tenían espacio suficiente para hacerlo. Y nada más dice, para trabajar en este negocio necesitas ponerte otra cosa más sexy, ¿no? Entonces aquí nada más les faltó completar. Ya con el otro tomo les puedo decir que en esa parte dice, qué bragas de conejito más chachis, ¿no? Aquí con sus modismos un poquito marcados, pero me parece que también tiene su gracia. La palabra que entonces nos faltaba era conejito, ¿no? Y nada más. Entonces, pues nada más era eso, ¿no? Que esos pequeños detalles. Ya nada más finalmente, aquí por ejemplo les marqué este que dice sin fin, porque me pareció curioso que cada que termina un capítulo aparece sin fin en un listón, y este es el único capítulo que no lo tiene, ¿no? Dice sin fin, pero no está escrito en un listón como en los otros. Por ejemplo, vean en este, dice sin fin en un listón. De todos los capítulos, este es el único que no lo tiene. Entonces me hizo ahí curioso, nada más por mencionárselos. Y aquí, por último, tenemos, por ejemplo, otra tropicalización que, por ejemplo, le dice, tienes razón, esta mesita está excelente. Y, por ejemplo, dice, sí, está muy buena. Como que este tipo de palabras son muy propias de nosotros los mexicanos, o a lo mejor hasta de Latinoamérica. Pero vamos, así hablamos nosotros. Me parece que es una adaptación bastante latina.
Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ya para finalizar lo que sería la comparación de ediciones, pues en el escalado de la portada, igual y también se me pasó mencionárselos antes cuando vimos las portadas. No sé si alcanzaron a ver que como que la imagen de la mexicana está ligeramente hacia arriba porque aquí tiene un ligero recorte. Como que está más grande la portada, ¿no? Entonces nada más era ahí un detalle. Y con esto damos fin a la comparación de ediciones, donde vimos ya la edición física de cada una y los detalles de traducción. Y ahora bien que terminamos la revisión de las ediciones, vamos a pasar a de qué trata la obra. Y para eso les tengo algo preparado, por lo que vamos a cambiar de ángulo. En principio tenemos que esta obra es de demografía shoujo y con géneros como la comedia, el ecchi, la fantasía y el shoujo ai, que es la contraparte del shonen ai, que en este caso esa es la razón por la que este título entra en mi categoría del rincón del BL. Entonces, a todo esto, ¿de qué trata esta historia? Y para esto, primeramente les puedo comentar que básicamente esta es una libre adaptación a modo de parodia de los famosos cuentos de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Para este caso, antes de pasar a decirles personalmente de qué trata, les tengo otro artículo para complementar esta reseña y es esta, que es la antología Clamp, en este caso solamente el número 9. Estas son un grupo de revistas de una serie que salió hace mucho tiempo por Norma Editorial. Quizá más adelante les muestre la revisión de cada una de estas revistas en el canal, pero por ahora lo que me interesa mostrarles es que en este caso algunas de estas revistas incluían 2 a 3 títulos diferentes cada una. En este caso vemos que este es X, la Dama de las Nieves, y el que nos interesa que es Miyuki-chan in Wonderland. En este caso vamos a ver que esta revista antología contiene una guía básica, entonces vamos a abrirla justamente en la parte que nos interesa y aquí empieza la parte que nos interesa del título de esta obra, que en este caso se me ocurrió mostrárselas porque qué mejor ocasión especial que mostrarla que en el título de su propia reseña, ¿no? Entonces, pues aquí la tenemos, aquí comienza con esta ilustración a color una vez más, a doble página, pero en este caso un escalado bastante grande, como podrán ver. Miren, aquí está la ficha de información, ahí la tenemos y comienza nuestra antología. Como les comentaba, es la guía básica el título dice Galería de Obras del Estudio Clamp, ¿no? Y aquí tenemos esta información para que la vean. Aquí, por ejemplo, nos da de que va más o menos una premisa, y como a tipo de artículo, como a modo de un artículo informativo. Miren, ahí está. Y por ejemplo aquí abajo nos pone una sinopsis para que se den una idea de lo que va. Dice: Miyuki es una estudiante de secundaria como otra cualquiera, con su uniforme de marinera. Sin embargo, cada vez que se ve arrastrada a un mundo diferente, su aspecto cambia radicalmente. Un buen día sale corriendo porque llega tarde y de repente cae por un extraño agujero que la conduce al País de las Maravillas. Una vez allí tiene que soportar a las 2 guerreras gemelas la retan a un duelo y que una reina la amenace con su látigo. Una mañana cualquiera, mientras se está arreglando frente al espejo, Humpty Dumpty la recibe al otro lado. Sobre el tablero de ajedrez gigante se ve una de las piezas de curvas voluptuosas. Es ella misma. A continuación se ve arrastrada al interior del televisor. Allí se sonroja con el vocabulario tan poco correcto de un par de chicas que conoce. Un ángel la deja caer desde el cielo, la intentan vestir con ropa de emperatriz. Al cruzar la puerta de su trabajo aparece en un pabellón deportivo en el que se celebra un combate de lucha. La hacen subir al ring para enfrentarse a un combate todas contra todas. No revelaremos cómo acaba. La acción se traslada a la habitación de Miyuki. Sin querer, se ve dentro de una partida de strip mahjong frente a unas contrincantes de alto nivel y acaba convirtiéndose en la guerrera de la justicia del strip mahjong. Aparece por sorpresa dentro de un videojuego de rol. Allí tiene que asumir el papel de heroína y partir en busca de aventuras hasta que se tenga que enfrentar con el malo final, pero no sabe que serán sus propias compañeras las que al final acaben con ella. El último es el mundo de X. Miyuki se hace un lío con Hinoto, Kanoe y Kamui, luego de que Karen es una nueva compañera de trabajo mientras esta la desnuda y la deja en ropa interior. Vaya a donde vaya, Miyuki siempre regresa sana y salva, aunque no puede evitar ir de un mundo para otro. ¿A qué mundo viajará hoy? Ese es básicamente un breve repaso de todos los mundos donde Miyuki pasa dentro de la historia. Tenemos que, por ejemplo, aquí nos pone la historia y nos pone cada país al que fue, a modo de breve resumen con estas ilustraciones. Por ejemplo, vemos ahí el País de las Maravillas, el País del Espejo.
Tenemos también el país de la TV. Luego tenemos aquí arriba el país del trabajo a tiempo parcial. Luego tenemos el país del mahjong. Ahí los tenemos. Y finalmente tenemos estos dos que son el país de los videojuegos y el país de X. Ahí los tenemos, como los podrán ver. Miren, ahí los tenemos. Y eso es básicamente de lo que trata nuestra historia, porque tenemos que los primeros 2 capítulos son de Miyuki yendo al País de las Maravillas y luego al País del Espejo, que son básicamente los 2 cuentos originales, donde Clamp libremente adapta una pequeña mini historia en cada una, y ahí está, ¿no? Luego tenemos que los demás capítulos, por ejemplo, en el país de la TV, ella va a ver cómo de la televisión sale una pierna. Ah, miren, aquí está. Como que yo siento que tienen mucha influencia de la cultura pop, como que tiene muchas referencias. Por ejemplo, esto de que salga de la televisión, como que a mí me suena mucho a las películas de The Ring o El Aro. También tiene muchas referencias a otras cosas, por ejemplo, a personajes de Street Fighter, por ejemplo, técnicas, cosas así, ¿no? También dentro de Dragon Quest, ¿no? En el país de los videojuegos, por ejemplo, aquí otra referencia a la Magical Girl. Por ejemplo, aquí a mí me parece que se parece mucho a Guerreras Mágicas, aunque también puede ser, como les comento, de Dragon Quest. Y así va saltando de mundo en mundo. El último sería el país de X, que aquí es donde tendría una especie de crossover, que las Clamp son famosas por tener estos tipos de crossover con algunas de sus obras. Tenemos que, por ejemplo, el país de X, pues aparecen 3 personajes de esa historia y la ambientan a ella dentro del mundo, y pues la hacen también una mini historia a modo de parodia y muy a juego con el resto de las historias, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, dentro de la antología, que dice aquí catálogo, y dice que estos son algunos elementos que han salido en Japón, en su país de origen. Por ejemplo, dentro del artbook de Southside hay ilustraciones de Miyuki-chan. Aquí dice que DVD, la DVD Collection, y por ejemplo pone la información. Ahí está, la actualización hasta marzo de 2005. Y esto es lo que realmente me llama mucho la atención, porque yo se los comenté en la comparación de ediciones, en la sección de manga. Observen que dice manga, edición original, y vean la portada. Esta es la portada original de la primera versión que salió en Japón, y miren la fecha de publicación, 10 de septiembre de 1995. Y la reedición, que es la portada de la reseña de este video, vean, y es esta, la de la reedición. Y dice fecha de publicación 1 de mayo de 2001. A esto es a lo que yo me refería en las hojas de créditos que les mencioné, que en este caso la edición mexicana es la que tiene el dato correcto, porque la hoja de créditos marca que esta está basada en Miyuki-chan de 2001. Y la edición de Ivrea dice que está basada en la edición de 1995, cosa que no es cierto, porque si está usando este formato de edición, pues entonces no tendría que usar esta portada, sino esta, ¿no? Además, cabe decir que esta edición, ya a la fecha de este video, es bastante rara de encontrar, es muy rara. De hecho, estaba impresa en un formato mucho más grande que el B6. No estoy seguro, pero creo que también es más grande que una 5, era tamaño muy muy grande. Entonces esta edición fue la primera, y las portadas estas que están aquí pues corresponderían a la reedición, ¿no? Entonces pues ahí lo tenemos. En este caso era un dato que les quería comentar porque me pareció muy interesante. La antología tiene la información real, entonces pues ahí está la fuente original. Y ya como plus, aquí por ejemplo dentro de la misma antología tenemos esta sección donde dice los lectores opinan, y aquí tenemos comentarios de gente encuestada en Japón. Dice las escenas favoritas de los lectores, carcajadas aseguradas con la sucesión de gags eróticos, ¿no? Y aquí por ejemplo ponen los comentarios de la gente que fue encuestada. Dice: abras la página que abras, te vas a encontrar con chicas guapas que te alegrarán la vista. Mi favorita es la reina, ¿no? Y vean por ejemplo, ahí se las dejo más o menos enfocada para que si la quieren ver. Ahí están todos los comentarios, muy graciosos algunos. Todas las chicas que salen son muy sexys, pero Miyuki lleva ropa interior
sencillita y mona, propia de una colegiala. ¿No tenéis la sensación de haberos quedado con ganas de más? Ahí están, ¿no? Pues ahí están esa serie de comentarios. Y ya para finalizar lo que vendría siendo de qué trata y para mostrarles finalmente lo último que contiene del título la antología, tenemos una entrevista con Clamp acerca del título que me parece que la vamos a complementar excelentemente porque aquí revelan alguna información acerca de cómo hicieron la obra, ¿no? Aquí arriba, por ejemplo, dice entrevista con Clamp del título y comentan: con Miyuki-chan no querían tratar ningún tema en particular, simplemente les apetecía dibujar chicas guapas. En cualquier caso, la emoción continúa en esta entrevista sobre una de las obras con las que más han disfrutado, ¿no? Entonces, pues ahí está una pequeña premisa de lo que fue el origen de la historia. Y aquí revelan datos muy, muy interesantes. Por ejemplo, dice, vean la pregunta, dice, explicadnos algunas anécdotas sobre la creación de esta obra. Y aquí contesta, ¿no? Por ejemplo, le contesta que ellas están agradecidas porque este autor que dicen que se llama Takeshi Okazaki, dice, originalmente ellas le habían mandado los originales y esta persona los perdió, entonces tuvieron que empezar de nuevo y tuvieron que hacer 4 páginas otra vez para iniciar la serialización, ¿no? Y dice Nekoi, eran pocas, pero como mínimo acabamos poniendo tramas, ¿no? O sea, las 4 tuvieron que volver a trabajar porque el editor al parecer perdió los originales. Y ahí está, ¿no? Dice, no os marcaréis ningún propósito en concreto con la obra, y contestan. Dice, puesto que Mamoru Nagano se había tomado un año sabático en su serie Five Star Monogatari en New Type, nos propusieron realizar una serie que la sustituyese durante aquel tiempo. O sea que cuando este autor se detuvo por un año sabático, les propusieron a las Clamp hacer una serie como para rellenar el hueco que había dejado la obra durante ese año, ¿no? Y de ahí es donde surge Miyuki-chan. Entonces, les voy pasando más o menos las preguntas, las voy a enfocar para que ustedes puedan pausarlas, porque si no el video creo que se haría muy muy largo. Entonces se las enfoco y si ustedes gustan irlas leyendo, pues lo van pausando, ¿no? Y ahí están, ponen sus influencias, dice la influencia que tuvo del cuento original de Lewis Carroll. Por ejemplo, ahí dice que si tomaron algún modelo para el personaje. Por ejemplo, ahí dice si se lo pasaron bien dibujando la serie. Acá tenemos más preguntitas, por ejemplo, vean, ahí dice, contestan las chicas Clamp, y luego dice, la última historia es Miyuki en el país de X. Dice que si se lo plantearon como algo para que se divirtieran ellas, ¿no? Y ahí ellas comentan. Y luego comentan un poco sobre las ovas, y ahí contestan también. Entonces ahí está, ¿no? Y finalmente dice que, ¿qué os parece si echáis ahora la vista atrás, ¿no? Y comentan que fue muy divertido darle tantos pechos a las protagonistas, ¿no? Y sus risas. Y, por ejemplo, ahí están las respuestas de las 4. Por ejemplo, comentan que trazaron líneas muy gruesas en los sombreados, en los pechos. Por ejemplo, Igarashi contesta que siempre estuvieron quejándose y poniendo tramas por todas partes, que fue bastante engorroso, pero que no fue malo después de todo, ¿no? Y Mokona finalmente dice que se la pasaron en grande, ¿no? Que ahí es como utilizan el dibujo y consiguen transmitir esa sensación que los dibujos estaban más recargados, ¿no? Y pues sí se nota en la obra. Y pues ahí está, ¿no? Eso es básicamente de lo que trata esta historia. Como les digo, es una libre adaptación de los cuentos originales. Y pues ahí los tenemos, ¿no? Era algo que les quería compartir porque me parece que era muy complementaria, dado que es el mismo título de la obra. Y pues ahí lo tenemos. Y ahora, como siempre, como en cada reseña, les voy a decir algunas curiosidades y otros datos de la obra que me parecen interesantes para compartirles. Y es que tenemos que este título es la 11ª obra de Clamp por orden cronológico de publicación de todas sus obras. Fue serializada en la revista New Type de la editorial japonesa Kadokawa entre marzo de 1993 a junio de 1995 y fue recopilado en tomo finalmente el 10 de septiembre de 1995 en Japón. Cuenta además con un relanzamiento, como ya vimos en la antología. Este relanzamiento en Japón se puso a la venta el 1 de mayo de 2001, que como ya bien les mencioné es de hecho en la que están basadas estas ediciones. Tiene un OVA de 2 episodios que adaptan los primeros 2 capítulos del manga, que son Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Estos fueron animados por el estudio Madhouse y tienen una duración no mayor a los 12 minutos cada uno.
Estos se estrenaron el 21 de junio de 1995. Y finalmente, esta obra es conocida por ser la serie más yuri y menos shoujo de Clamp, que si bien está repleta de ecchi, nunca llega al sexo ni a la desnudez explícita. Y ya para finalizar esta reseña, les voy a dar mi opinión personal y mis recomendaciones. En este caso, yo sí les puedo comentar que fue un título que en principio me llamó la atención porque en inicio es tomo único. Sabemos bien que Clamp tiene como que una fijación por Alicia en el País de las Maravillas. Vimos, por ejemplo, sus 2 mini cortos animados de Clamp in Wonderland, una clara referencia al cuento clásico de Alicia. En este caso vemos que repiten el concepto, en este caso con una nueva protagonista independiente. En este caso yo sí creo que, a pesar de que sea Clamp, tengo que ser francamente honesto, creo que no es de sus mejores trabajos. Es una historia muy fugaz. Algo que está a su favor es que el concepto de cada historia es que cuando comienza una historia va transcurriendo rápidamente los hechos y los acontecimientos y de repente termina la historia, pero aparentemente cada historia termina donde empezó. Entonces es como un bucle y es por eso que cada vez que termina un capítulo, en el caso de la mexicana dice sin fin o en la española dice never end, porque siempre que termina una historia es como si se volviera a repetir, ¿no? Como en un bucle interminable. Entonces me gustó ese concepto, pero lo que es el argumento de la historia, yo realmente les puedo decir que está bastante pasadero, solamente es como para pasar el rato. Yo que soy un gran admirador de Clamp y me gusta leer muchas de sus obras, creo que es de lo más flojo que tienen en su repertorio. Si bien la recomiendo para todos aquellos coleccionistas porque las ediciones me parecen muy coleccionables, eso sí, tenemos que por ejemplo la de la extinta editorial Beat pues ya es una joya, una reliquia de la historia del manga en México. Y en cuanto a la española, sí les tengo que decir que yo recientemente la compré en uno de mis unboxings, igual se los dejo aquí arriba para que le den un vistazo también, pero no estoy totalmente seguro, sería cosa de que le preguntáramos directamente a la editorial si aún está en catálogo, porque como en algunos otros títulos me he encontrado que en el caso de Ivrea precisamente, si ustedes van al catálogo, ustedes van a encontrar que en su página web todavía aparece el título, pero una cosa es que aparezca aún y otra cosa diferente es que aún lo sigan reimprimiendo. En este caso yo creo que tuve suerte de que conseguí una edición que estaba, yo creo que rezagada en stock donde la compré. Por eso es que yo todavía pude conseguirla por estas fechas. Pero a la fecha de este video, yo creo que no estoy totalmente seguro si el tomo todavía siga en circulación en las tiendas. Yo quisiera pensar que quizá no. Igual que con el volumen 1 del seguimiento a Clamp, que fue Rex el pequeño dinosaurio. Creo que ya nada más están los remanentes que quedan en tiendas, pero creo que ya no están editando esos tomos porque son bastante antiguos ya, son ediciones de la editorial bastante antiguas. Entonces, si ustedes a lo mejor tienen la oportunidad de conseguirlo y les es factible, pues quizás sí podrían conseguirlo, podrían hacerse de su propia copia, pero por ejemplo, los que sean de México, coméntenme aquí abajo en la sección de comentarios si ustedes lo tienen y qué les pareció. También me gustaría que me comentaran lo de las hojas al final, las hojas a color, si los de ustedes también tienen el error del orden o nada más es mi tomo. Y si son de algún otro país, también de España o de algún otro país que hayan logrado conseguir la edición de Ivrea, pues también me gustaría que me lo comentaran, también la de Ivrea Argentina, porque me gustaría saber qué les parecieron las ediciones que ustedes tengan y si alguno pudo conseguirlas, porque realmente esto es como una retro reseña por el material antiguo que es, ¿no? Si la recomendaría por la trama, francamente yo diría que no. Es un tomo bastante corto, le serviría para pasar el rato, pero no es la gran cosa, no tiene la gran ciencia, no es el gran argumento, no hay desarrollo de personajes alguno, como que las situaciones solamente pasan porque así lo decidieron las autoras, tal y como lo vieron en la entrevista de Clamp de la antología que les mostré, pero realmente no es lo mejor de las Clamp. Entonces pues ahí lo dejo. También cuéntenme si alguno de ustedes llegase a tener la edición anterior, aunque sea la japonesa, porque que yo sepa pocos países la editaron, la primera versión de este manga. Por ejemplo, por ahí me pareció haber visto una edición francesa, pero pues sería cosa de ver, ¿no? Pues con esto doy por terminada esta reseña. Espero como siempre que les haya gustado. Les dejo mis redes sociales en la descripción y nos vemos hasta la próxima.